No importa el color que tengas, serás bienvenido. No importa el color que veas, serás percibido. No importa si ya estuviste mucho tiempo a ciegas, lo que importa es que por fin estás aquí. Porque aquí no hay más fronteras, esta tierra es toda nuestra, eres bienvenido. Muy buenas noches, a esta hora 23, bienvenidos a un nuevo programa. Hoy enseguida estaremos con nuestros panelistas y hoy estaremos con candidatos a primer senador. Así es que atentos, por favor, que vamos a estar conversando con ellos, pero antes expresar nuestra preocupación y nuestra solidaridad con las personas que viven en Roboré por la gran pérdida que se está teniendo allá por los fuegos, por este incendio forestal. Se está hablando, bueno, al menos el presidente lo dijo al mediodía, que el 70% del fuego estaría controlado. Sin embargo, él ha expresado una preocupación de que en Charagua es difícil controlar las llamas porque es de difícil acceso el lugar. De todas formas, hay una pérdida importantísima en flora y fauna. Se ha hablado incluso de plantas exóticas que podrían desaparecer, animales. Nos da mucha tristeza lo que está pasando. Tal vez muy tarde empezar a tratar de controlar esto, pero de todas formas el 70% controlado, perfecto. Los vientos, estamos en época de vientos, no sabemos si se puede reavivar. Tal vez las autoridades estén ya pensando en emplear otro tipo de métodos para definitivamente sofocar este incendio forestal en el lugar, pero vamos a estar pendientes. A continuación, las 5 noticias destacadas. Nuestro comité ha decidido suspender el paro cívico de este 21 de agosto y trasladar ese mismo día a una jornada de unidad y solidaridad por el pueblo chiquitano. Bueno, sí, el Comité Nacional de Salud ha mandado una instructiva indicando que continúa la medida y pues lo único que hace el Comité Nacional es que no ha recibido ninguna invitación de la ministra, ninguna carta que pues responda a las necesidades del sector. Que la nacionalización no solamente era decisión de Evo ni Álvaro, era el pedido clamoroso del pueblo boliviano. Es pedir a la policía que actúe conforme a lo que manda la Constitución. El libre tránsito no puede ser impedido por nadie. No importa el color que Bueno, hemos comenzado una semana un tanto complicada en medio de un panorama electoral también complicado. Hoy con el paro de los médicos, para mañana era el paro de los choferes en La Paz, pero han suspendido porque no quieren que su paro vaya a mezclarse con las otras manifestaciones. Pero sí, en Santa Cruz ustedes lo están viendo, esa manifestación por el reordenamiento vehicular. Se nos viene el paro cívico también, y en la ciudad de La Paz hoy hemos estado realmente complicados por todos lados porque han salido incluso a manifestarse por el relleno sanitario. Quienes nos visitan hoy también son y serán protagonistas de estas elecciones del próximo mes de octubre. Son candidatos a la primera senaduría por diferentes partidos políticos. Esta noche nos acompaña Cecilia Requena. Cecilia Requena Zárate, licenciada en Ciencias de la Comunicación Social de la Universidad Católica de Bolivia, diplomado en Educación Superior Universidad Católica Boliviana, maestría en Políticas y Gestión Pública, maestría para el Desarrollo de la Universidad Católica Boliviana, posgrado en Proyectos Socioambientales, Cátedra UNESCO, fue docente universitaria en Ética, Responsabilidad Social Empresarial y Liderazgo, Ecología Política, Análisis Crítico de Discursos sobre la Naturaleza, Impactos del Desarrollo
Desarrollo y Cambio Climático. Iniciativas Democráticas Bolivia. Habla inglés, alemán, francés y aymara. Se desempeñó como gerente de proyectos, coordinadora de proyectos de investigación y generación de propuestas. Trabajó en Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, Dirección Nacional de Conservación de la Biodiversidad, Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Liga de Defensa del Medio Ambiente, LIDEMA, Asociación Boliviana Pro Defensa de la Naturaleza, Periódico de La Razón. Activista en organizaciones de la sociedad civil, particularmente en temas ambientales, democracia y otros como defensa del patrimonio urbano y construcción participativa y bottom-up de la agenda local ciudadana. Candidata a la primera senaturía por la paz, por Comunidad Ciudadana. Cecilia, ¿cómo estás? Buenas noches. Miriam, buenas noches. Es un verdadero placer estar aquí con Bolivisión. Quiero saludar a toda la teleaudiencia y a la candidata y el candidato que me acompañan aquí esta noche. También nos acompaña Patricia Fiorilo. Patricia Fiorilo Drakic, boliviana de 24 años de edad, gastrónoma del Instituto Gastronómico de la América, estudiante de Economía, secretaria de la organización del Comité Ejecutivo Municipal del Movimiento Demócrata Social en La Paz. Actualmente estudia Economía en la Universidad Mayor de San Andrés. También pertenece a la Red Humanitaria por Latinoamérica, candidata a la primera senaturía por La Paz, por la Alianza Bolivia Dice No, 21F. Bienvenida, Patricia. Buenas noches, Miriam. Es un gusto poder estar acá, mandarles un saludo a todos los televidentes que nos acompañan esta noche y también saludar tanto acá a Frank como a Cecilia. Por supuesto, también está con nosotros Frank Campero. Frank Rosel Campero Calizaya nació el 4 de octubre de 1983 en Nuestra Señora de la Paz y Ayacucho. Realizó sus estudios superiores en la Universidad Privada San Francisco de Asís en la carrera de Derecho, donde se tituló como licenciado en Derecho. Trabajó en la Empresa Nacional de Ferrocarriles en la dirección jurídica por más de 9 años. Impartió docencia en la Universidad Privada San Francisco de Asís en las carreras de Derecho, Psicología, Comunicación Social, Ingeniería Comercial, Administración de Empresas. Posteriormente fue director académico administrativo de la Universidad Privada San Francisco de Asís de la Ciudad del Alto, obteniendo los diplomados de Educación Superior, Diplomado en Derecho Procesal Penal y Forense. A la fecha se encuentra realizando la maestría en Derecho Constitucional. Preside la firma de abogados Campero y Asociados, siendo actualmente abogado litigante en las ciudades de La Paz, El Alto, Cochabamba, Sucre, Santa Cruz y Trinidad. Candidato a primer senador por el Frente para la Victoria. Bienvenido, Frank. Muchísimas gracias, Miriam. Muchísimas gracias a toda la teleaudiencia que hoy nos está escuchando. Un gran saludo a nuestras colegas, también candidatas a la primera senaturía por Nuestra Señora de la Paz. Gracias, Miriam. Y también tenemos a María René Liébana en Santa Cruz de la Sierra. María René Liébana, cruceña, actriz, comediante, comunicadora social con más de 30 años de experiencia, presentadora de televisión, abogada, candidata a primera senadora por el Movimiento al Socialismo en el departamento de Santa Cruz. María René, un saludo hasta Santa Cruz. Querida Miriam, ¿cómo estás? Encantadísima, muchas gracias por haberme invitado. Un saludo también para tus otros invitados y por supuesto también un abrazo fraterno para toda Bolivia. Muchas gracias, gracias a todas y a ti también, Frank, por estar aquí con nosotros esta noche. A ver, de rigor, Cecilia, ¿cómo ves el panorama político, este clima electoral? Bueno, muy complicado porque estamos en una elección completamente fraudulenta, lo voy a decir en esos términos, porque tenemos un binomio inconstitucional que ha burlado un referendo y bueno, estamos entrando, quienes creemos en la democracia como única forma de cambio de poder, en una cancha francamente inclinada, con el árbitro en contra, con todas las consideraciones, digamos, el gobierno está utilizando todos los recursos públicos para hacer propaganda, para convencer a la gente de que todo está maravillosamente bien y claro, es entonces muy, muy difícil hacer oposición, pero estamos convencidos de que esto es lo que tenemos que hacer, que la resistencia democrática es la que debemos hacer y estamos por otro lado confiados
a pesar de esta circunstancia, porque no solo tenemos un binomio ganador, somos la única opción que realmente le pueda hacer frente a Evo Morales, sino un programa, el mejor programa de todos, es el único programa que da respuestas a los problemas del siglo XXI, como el caso del cambio climático, y ahora me quiero referir más adelante al asunto de Roboré. Nosotros tenemos respuestas muy concretas a eso para salir de esta economía post-extractivista, y tenemos una bancada realmente interesante, renovada, pero además con una apuesta muy clara por la mujer, y con esto termino. Tenemos una bancada de 9 primeras senadoras, lo que es histórico, y estoy encantada de ser parte de esa bancada porque cada una de esas mujeres es valiosísima. Así que con las dos cuestiones, muy complicado, pero también con mucha convicción y fuerza. Muy bien, gracias. Patricia, para ti. Pues efectivamente el panorama electoral está complicado, pero nosotros como Alianza Bolivia Dice no lo vemos favorable para nosotros también. Vemos que cada vez estamos creciendo más. Vamos a seguir trabajando para que podamos llegar a todos los bolivianos, a que conozcan nuestra propuesta, a que nos conozcan a nosotros y realmente vean que somos la mejor opción para Bolivia también, ¿no? Vamos a seguir trabajando. Es un momento en el que se requiere mucho coraje también para poder enfrentar este momento electoral. Y también vamos a trabajar para poder asegurarle a los bolivianos que vamos a cuidar el voto de todos ellos a través del control electoral. Muy bien, muchísimas gracias. Frank. Bueno, lo voy a resumir en unas simples palabras. Todos somos funcionales al movimiento al socialismo. Lastimosamente estamos entrando a este juego con un candidato totalmente ilegítimo e ilícito, pero estamos en este juego que se llama democracia con relación a estas elecciones. Y obviamente voy a parafrasear justamente lo que se dijo en algún momento. No estamos obligados a pedir permiso a Cuba, a China, a Venezuela o a los Estados Unidos para dar uno u otro paso. Nosotros los bolivianos podemos decidir nuestro destino, Miriam. Muy bien, muchísimas gracias. En Santa Cruz, por favor, María René, ¿nos das tu opinión? Muchísimas gracias, Miriam. Bueno, primero respondiendo a las personas que me antecedieron, quiero decirles que lo concreto es que hay 9 candidaturas legalmente habilitadas por el Tribunal Supremo Electoral. Y lo concreto también es que este 20 de octubre vamos a ir a votar por propuestas, no vamos a ir a votar por si es ilegal o es legal tal o cual candidatura, nada más. Y respondiendo a lo que usted me pregunta, yo veo un panorama favorable para el MAS y PCP. Estamos viviendo el post-encuestas. Hemos visto que nuestro partido está subiendo las encuestas. Este instrumento político, sin duda alguna, ha sido uno de los más aceptados, si no el más aceptado, por cierto. Estamos liderando las encuestas a nivel nacional, pero también a nivel Santa Cruz de la Sierra. Y eso es por la gran aceptación que existe de parte de la población, no solamente a lo que ha venido haciendo en estos últimos 13 años nuestro presidente Evo Morales, sino también por la propuesta que tiene para todo lo que significa los próximos 5 años. La agenda del Bicentenario tiene propuestas creíbles sobre las cuales vamos a trabajar. Muy bien, muchísimas gracias. Ustedes saben que hace una semana atrás les hemos dado a conocer nuestra primera encuesta nacional de intención de voto. Lo volvemos, por favor, a colocar para que nuevamente recordemos los porcentajes que sacaron en esta encuesta de intención de voto. Reitero, el MAS obteniendo el 39,1%, Comunidad Ciudadana el 22%, Bolivia Dice no con el 9,5%, Movimiento Tercer Sistema con el 2,5%, UCS con el 1,2%, el PDC con el 0,8%, el MNR con el 0,4%, PAMBOL con el 0,3% y el Frente para la Victoria sin porcentaje. Vamos contigo, María René, para que nos des también tu criterio con relación a estos porcentajes. Bueno, como le decía Miriam, nosotros tenemos una proyección saludable dentro de lo que son las encuestas. Vemos que estamos subiendo poco a poco dentro de la preferencia del electorado, mientras otras tiendas políticas están algunas estancadas y otras subiendo poco a poco. Lo cierto es, como le decía, que eso precisamente se basa en la aceptación de parte de la población a la única oferta electoral creíble en el país, que es la del MAS y PCP. Muchísimas gracias. Cecilia.
Sobre las encuestas quisiera decir que, bueno, son fotos de un momento dado y además que no se las puede comparar como se ha estado haciendo, pero también quisiera decir que ahí se nota la dificultad del movimiento al socialismo de acercarse siquiera a sus votaciones históricas. Eso quiere decir que definitivamente han decepcionado a mucha gente por cómo están, digamos, cómo están viviendo su vida, su día a día, por ejemplo, con un sistema de salud que se propagandiza, pero es un desastre. Están los niños sobre los paneles ahí, por ejemplo, en el Percibolan, hay gente durmiendo en el piso, hay gente que tarda 72 horas en tener su ficha. Bueno, eso no puede ser un sistema exitoso, y así también en educación, en narcotráfico, en seguridad, etcétera. Entonces, es notable cómo el movimiento al socialismo, utilizando todos los recursos que tiene todo el Estado a su favor y los recursos públicos para propaganda, no puede pasar de estos porcentajes magros, y nosotros seguimos siendo la única opción de quitarle al movimiento al socialismo la prórroga, que sería muy grave, porque lo que estaríamos aceptando es una reelección indefinida de un gobierno que, como podemos ver por los incendios de Roboré, nos lleva al desastre ecológico y no es capaz de responder a los desafíos del siglo XXI. Patricia. Bueno, en realidad podemos ver que tanto Evo Morales como Carlos Mesa son personajes que han sido conocidos, ya son bastante conocidos a nivel nacional. Sin embargo, nosotros tenemos una tendencia al crecimiento. Hemos empezado con menos del 5% y ahora ya estamos con el 9.5% y vamos a seguir creciendo. Vamos a triplicar nuestros esfuerzos para poder llegar a todos los bolivianos, para mostrarles a aquellos indecisos que saben quiénes son tanto Carlos Mesa como Evo Morales y saben que no quieren tenerlos de vuelta, que nosotros con Óscar Ortiz somos realmente la mejor opción para Bolivia, somos esa nueva opción y que vamos a llevar al país a eso que tanto estamos buscando, a ese cambio verdadero y a lo que queremos todos los bolivianos. Frank, a ver, me interesa conocer tu opinión porque según esta encuesta de sondeo, no tienen ustedes porcentaje alguno. Bueno, en este caso, mira, lo que más me sorprende a mí es lo bajísimo que están estos monstruos políticos, si se podría llamar. Evo Morales tiene el órgano legislativo, judicial, electoral, ejecutivo a su mando, instituciones, tiene la policía, tiene las Fuerzas Armadas, tiene a la COP, tiene a los choferes, tiene a todo el sector. Me parece ridículo ese 39.1% que él tiene, y los demás dinosaurios que ahí los podemos ver políticamente hablando, te estoy hablando de Carlos Mesa, Ortiz, Félix Pazzi, cómo no hablar del señor Cárdenas. Bueno, los vemos que ellos están bajísimos en esa producción. Nosotros, como Frente para la Victoria, nuevos, Israel Rodríguez, que absolutamente recién este año en esta gestión está saliendo a la palestra democráticamente, y lo que nosotros queremos hacer es empezar a trabajar en esa juventud y en ese conocimiento para darle a conocer una nueva alternativa a la misma población, con la posibilidad de que se cambie. Si bien Evo Morales, yo soy consciente, Evo Morales gane las elecciones de este próximo 20 de octubre, pero el órgano legislativo tiene que tener esos pesos y contrapesos, en el cual no puede haber un monopolio del poder político que hoy nos está llevando justamente a tener una democracia que no es tal si no se está utilizando la misma. Ahora voy a mostrarles otro cuadro, por favor, este cuadro que tiene que ver con esa población que aún no sabe por quién va a ir a votar. Estamos hablando del voto blanco, del 3,5%, ninguno 9,8%, y no sabe, no responde con el 10,9%. Ahora, ¿qué opinión te merece, María René, este porcentaje que más o menos bordea el 24,2%? Bueno, en primer lugar, y parafraseando a nuestro presidente Evo Morales, respecto a las encuestas, las recibimos con mucha humildad. El porcentaje que hemos conocido en estas últimas encuestas precisamente, pero como él mismo dice, la mejor encuesta se va a dar el 20 de octubre. Esa es la mejor encuesta, el voto del ciudadano. Mientras tanto, como dijo el compañero anteriormente, esto solamente es una fotografía de momentos, y sabemos que este momento se va a superar con creces en cuanto al porcentaje. Respecto a lo que me preguntabas, el electorado que todavía no sabe, no responde, no está decidido, es precisamente para ellos que queremos nosotros trabajar, profundizar en todas las propuestas que tiene nuestro instrumento político y darles a conocer cuáles son aquellas cuestiones, aquellos temas en los cuales queremos trabajar en los próximos 5 años. En Santa Cruz de la Sierra existen muchos proyectos que obviamente van a dar mayor crecimiento a nuestro sector y por supuesto también a nuestra Bolivia. Entonces es a ellos que también nosotros queremos dirigirnos. Muy bien, gracias María René. Cecilia. Sí, bueno, los indecisos
expresan un porcentaje de la votación, primero histórico, básicamente histórico en nuestro país, ¿no? Pero además hay muchas personas que votaron por Evo Morales en sus primeras gestiones y que le dieron su confianza y que están francamente decepcionados con lo que ha pasado, porque a pesar de que se han hecho algunos avances ciertamente importantes en estos 13 años, como la profundización de la inclusión social que se debe continuar y profundizar aún más, los bonos que tampoco se inventaron en ese momento, pero bueno, fueron también, digamos, estabilizados, vamos a decir, ven muchos problemas en otras áreas, en la salud, en la educación, como decía, en el aumento de la inseguridad, en la corrupción en la policía espanta a las personas, la corrupción en el sistema judicial. No tenemos una justicia que funcione, como decía Frank. Tenemos muchos problemas de términos de empleo para jóvenes, por ejemplo. Bolivia está estancada en la dependencia de las exportaciones de recursos naturales. Por tanto, en 13 años de una bonanza histórica que nunca se había dado en nuestro país, lo único que hemos hecho es repetir el modelo extractivista de dependencia de la exportación de recursos naturales con bajo nivel de valor agregado, y esa no es una respuesta para el siglo XXI. Entonces esos indecisos están en eso, y el gobierno está ofreciendo, y con esto termino, seguridad, digamos que es un futuro seguro, y yo insisto con que la perspectiva que tiene el gobierno de la economía nacional no es viable en el siglo XXI, dados los grandes desafíos del siglo XXI, como son, por ejemplo, las catástrofes, las crisis ecológicas, como el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, una mega extinción y la deforestación. Tenemos un problema serio que este gobierno no solo no está afrontando, sino que con todas sus propuestas quiere agravar. Basta recordar la promesa de Álvaro García Linera de que querían deforestar 10 millones de hectáreas más. Ahora vemos el desastre que hay con una deforestación de 1 millón. Estas son las propuestas que hace el movimiento al socialismo, y por eso no son una respuesta, a diferencia de Comunidad Ciudadana. Gracias, Cecilia. Patricia. Nosotros hemos trabajado, estamos trabajando y vamos a seguir trabajando para que estos indecisos se decidan por la Alianza Bolivia Dice No, por trabajar para que el 20 de octubre logremos tener ese 40% que necesitamos para poder lograr llegar a ser a ser gobierno, ¿no? Vamos a seguir subiendo en las encuestas. Este es un lugar, estos indecisos son a quienes queremos llegar, a quienes queremos convencer, y queremos también mostrarles que somos la mejor opción para Bolivia. Muy bien, gracias. Frank. Miriam, 13 años de gobierno y recién la anterior semana se aprueba una ley en favor de las personas que tienen cáncer. 13 años de gobierno y recién se dan cuenta para crear una ley 1173 que el 8 de octubre va a entrar en vigencia para querer modificar la justicia que está totalmente venida a menos. Y hay estos indecisos que el día de hoy son esas víctimas de las cuales no han sido escuchados por este gobierno. Me parece totalmente tosudo que después de 13 años quieran recién reactivar todos estos elementos que lastimosamente electoralmente lo están viendo el día de hoy. Frente para la Victoria no les ofrece el cielo y la tierra, les ofrece un empiezo de un cambio correspondiente con gente que vaya al Congreso, al órgano legislativo, con la finalidad de que aquellas personas que crean esas leyes, porque las normas jurídicas las crea el Congreso, sean que te sirva a ti, amigo, o a ti, amiga. Pero lastimosamente, si seguimos, tú decides, si seguimos con el movimiento al socialismo, bueno, tendremos estos elementos, pero básicamente esos indecisos, los votos blancos, aquellos que no responden, el 20 de octubre sé que nos van a dar ese voto de confianza y ánimo a la juventud, aquellos de 18 años hasta los 25 años, quienes quieran una política nueva, sin odios, de resentimientos de 500 años de opresión, ni tampoco odiándolos a los que son indios, aras, pero más allá de eso, lo que necesitamos es vivir sin odios, sin resentimientos y gobernar absolutamente para todos. Muy bien, muchísimas gracias. Voy a mostrarles este cuadrito que estamos mostrándoles a todos nuestros invitados. Es el cuadro que del ranking de las preocupaciones que hemos identificado, es que son 10. Y les vamos a pedir que ustedes escojan 3 de estas en unos instantes mientras vayamos al corte. Economía, narcotráfico, educación, justicia, relaciones exteriores, corrupción, seguridad, trabajo, violencia y también salud. Enseguida les estaremos pasando ya unos papeles para que ustedes anoten cuáles son los 3 que consideran más importantes, porque al finalizar el programa nos estarán contando por qué han escogido determinada preocupación como la primera. Ha habido un intenso panorama electoral este fin de semana con las campañas de los partidos políticos. Veamos.
masiva concentración en La Paz, sede de gobierno en la zona de Sehuencoma en el sur, es la que se vivió el pasado sábado, cerrando una importante vía donde se vio este panorama como parte de la campaña política del movimiento al socialismo. Una adhesión contundente, categórica, sin lugar a dudas. El pueblo está con Evo y Álvaro. Se trataba de la proclamación del binomio presidencial Evo Morales-Álvaro García Linera en una masiva concentración con música de por medio y la intervención de los candidatos. Que la nacionalización no solamente era decisión de Evo y Álvaro, era el pedido clamoroso del pueblo boliviano. Una jornada después, en domingo el movimiento se trasladó al Valle Cochabambino, donde una caravana ciclística partió desde Sacaba, pasó por Colcapirua, tomó Cochabamba y concluyó en Quillacollo. El pueblo va aportando voluntariamente para nuestra campaña. Aquí no hay kermeses de 10 millones de dólares. Entre tanto, la organización política Comunidad Ciudadana tomó algunas plazas para acercarse a la ciudadanía y compartir su programa de gobierno. Está en el interior del país, ha estado en Potosí, ha estado en Sucre, estaba en Cochabamba y en estas horas está viajando a Santa Cruz. Así es como las tiendas políticas van intensificando sus campañas en busca de conseguir los votos de los electores para el próximo 20 de octubre. Bueno, con nuestros candidatos a la primera senaturía vamos a conversar acerca de los planes de gobierno, pero específicamente en determinados temas. Va a tener cada uno 2 minutos para exponer lo que van a hacer en el tema de salud. Comienzo contigo, Frank. Gracias, Miriam. Sin dejar pasar lo que acabamos de ver, cómo se hace campaña con nuestros impuestos, con nuestros empleados públicos. Y obviamente vemos esa gran diferencia que existe con Frente para la Victoria, y obviamente nosotros lo que hacemos es proponerles una nueva forma de gobernar sin odios y sin resentimientos. En el aspecto de salud, lo primero y lo básico que debería hacer todo gobierno, y en este caso nosotros lo que proponemos es primero implementar a la parte humana. Los médicos se los ha maltratado últimamente lo más que se ha podido, no tienen un seguro social, no tienen un seguro de vida. Ya varios médicos han fallecido con este tema justamente del Oriente, que llegó con estas ratas. Bajo ese contexto, ¿quién va hoy a ver por sus familias? ¿Quién va a ver por sus hijos? Están desprotegidos, y lo que Frente para la Victoria está proponiendo es que ellos sean insertos a la legislación laboral, se jubilen de manera efectiva, tengan un seguro de vida y que lastimosamente no estén pasando las penalidades que están pasando el día de hoy. Como segundo punto y acápite es engrosar, complementar nuestros hospitales, nuestras clínicas. Yo personalmente, Miriam, hace 6 años, cuando mi esposa estaba embarazada de mi primer hijo, Jire, fuimos al Hospital de Clínicas de la Mujer. Estaba con un sangrado. ¿Qué es lo que decían los médicos? No tenían una camilla para poderla atender, y era domingo. Desde ese momento, cuando la vi, cómo la trataron, la maltrataron, no tenían la infraestructura correspondiente, me la saqué bajo mi responsabilidad. Me dijo, firme usted y bajo su responsabilidad se va, porque acá no tenemos una ecografía para poderle ver, o por lo menos darle los óvulos correspondientes para evitar el aborto. No, desde esa fecha trabajo con la finalidad de llevarle a un lugar privado para hacerle atender. Eso nosotros queremos plasmarlo en la actividad pública y que tengan la seguridad de ser atendidos con profesionalismo, con calidez, con calidad, y obviamente no pasen estos temas correspondientes. Gracias, Frank. Nosotros proponemos una nueva forma de gobernar, especialmente en salud, implementando la parte humana. Los médicos deben ser insertados a la legislación laboral, y además se tiene que engrosar nuestros hospitales, equiparar nuestros hospitales, ¿no es cierto? Patricia, 2 minutos. Bueno, para empezar es necesario que tengamos una mejora en la infraestructura y en la prestación de servicios de salud, porque ya acá, como Frank lo ha mencionado, la salud para los bolivianos en este momento es demasiado mala, es malísima. Tenemos que, nosotros vamos a buscar darles mayores recursos a los gobiernos subnacionales, porque van a ser estos los que puedan responder de mejor manera a las necesidades que tengan cada una de las regiones del país. ¿Qué pasaría si es que tuviéramos un mejor presupuesto para salud? En el caso de este problema con las ratas, por ejemplo, los paceños van a ser los que mejor sepan responder a estas emergencias sanitarias, ¿no? Y obviamente es necesario que tengamos un seguro universal de salud, pero que sea sostenible con el tiempo, no que se dé a través de un préstamo bancario y que después vamos a estar más endeudados, sino que tenga un
fundamento económico por detrás que demuestre que este seguro universal sostenible es posible y que va a poder ser sostenible a lo largo del tiempo también, ¿no? Vamos a darle mayor presupuesto a la salud y vamos a implementar un mejor modelo de salud como lo hemos mostrado, por ejemplo, en la gobernación de Santa Cruz, ¿no? Entonces, es necesario justamente tener una infraestructura que responda a las necesidades de los bolivianos. Tenemos que tener más hospitales, tenemos que tener más camillas. ¿Cómo es posible que los bolivianos estemos en el piso de los hospitales mientras el presidente Evo Morales está haciéndose tratar un resfrío en el exterior? Tenemos que tener una salud que pueda tratar a todos los bolivianos, que no tengamos que ver a ningún lugar privado, no tengamos que ir al exterior y no tengamos que estar haciendo filas a partir de las 5 de la mañana. Hay que ser conscientes de cómo está la salud en este momento en Bolivia y poder cambiarla también. Muy bien, gracias Patricia. Ella dice, falta una mejor infraestructura en salud. La salud en este momento es malísima. Hay que dar mejores recursos a la gobernación subnacional y ya es parte de tu propuesta, la propuesta de tu partido. Un seguro universal de salud que sea sostenible con el tiempo. Cecilia, tienes 2 minutos. Tengo varias ideas. Primera cosa, que la descentralización es muy buena idea siempre y cuando se garantice un piso de igualdad para todos los bolivianos, porque hay muchas gobernaciones y muchos municipios que no están en condiciones de dar la de salud que la gente necesita. Por otro lado, me parece importantísimo lo de la prioridad presupuestaria, porque es ahí donde realmente se ve una verdadera voluntad política de mejorar la salud. Hemos despilfarrado recursos estos 13 años, que bien pudieron haberse destinado a la salud si hubiera habido conciencia de la importancia de este problema y no como estamos ahora. Y ahí también habrá que decir que es parte de los hospitales de Santa Cruz, que están con los bebés fuera de unas camitas, o sea que tampoco la gobernación de Santa Cruz ha podido hacer gran cosa en las condiciones dadas. Quisiera decir que Comunidad Ciudadana se quiere concentrar en el primer nivel de atención, quiere reforzarlo justamente para impedir que problemas que se podrían y deberían resolver en el primer nivel vayan hasta el segundo nivel, y ahí sí efectivamente se puede apostar mucho, aunque no totalmente ni solamente a la descentralización. Es muy importante el asunto de, y aquí quiero hacer una relación, Frank decía, todo esto se relaciona, lo decía fuera de cámaras y es muy importante. Nosotros insistimos en 2 ejes de articulación con la salud, el de la educación, porque no hay la garantía de la educación de las mujeres, muy especialmente de las madres, evita muchas enfermedades en los niños solamente porque saben cómo alimentar a sus hijos, saben cómo cuidarlos para que no se enfermen, etcétera. Esa es una cosa muy importante. Entonces, desde la educación podemos prevenir, y eso es muy importante, la prevención, un montón de problemas que ahora estamos afrontando. Y otro punto del que se habla muy poco, el tema ambiental. ¿Por qué tenemos tanto cáncer? ¿Por qué tenemos tantas enfermedades? También tiene que ver con la contaminación ambiental, y ahí vamos a otra vez resolver los problemas de este fondo. Sigo, tecnología. Podemos aplicar sistemas tecnológicos que hoy en día se aplican en otros países para reducir sustancialmente las horas de espera que alcanzan a 72 en promedio de la gente para que no estén en la mañana. Termino diciendo entonces que hay que cambiar la salud, adecuarla al perfil epidemiológico nuevo del país. Gracias. En el tema de la descentralización en salud, muchas gobernaciones y municipalidades no están en condiciones. Hemos despilfarrado recursos estos años y por parte de Comunidad Ciudadana se quieren concentrar en la atención en salud en el primer nivel. Vamos contigo, María René. En Santa Cruz tienes 2 minutos. Muchísimas gracias. Una de las grandes prioridades que nosotros tenemos es hacer cumplir el derecho constitucional de acceso a la salud universal, sin restricción, sin discriminación, y todo esto obviamente para garantizar una mejor calidad de vida a la población. En este sentido, el gobierno del presidente Evo Morales ha diseñado políticas públicas y de salud que han beneficiado precisamente este acceso. Contrario a lo que dijeron los que me antecedieron con una actitud bastante derrotista, bastante pesimista, yo quiero puntualizar algunos ítems. Por ejemplo, con la ley 1152 y la implementación del sistema SUS, se han hecho muchas acciones. Concretamente, en el sector público se han implementado alrededor de 1.061 nuevos establecimientos de salud y se han entregado 18.550 ítems para poder fortalecer la atención a la población boliviana. Le doy otro dato: más de 2 millones de mujeres embarazadas, niños y niñas han accedido al bono Juana Zurduy, alrededor de 322.000 personas, mujeres embarazadas, han accedido al subsidio universal prenatal y se ha reducido de 63 a 29 la tasa de mortandad
mortandad por cada 1000 niños nacidos. Esas son cifras que realmente nos alientan. No podemos decir que no se ha hecho nada, pero sin embargo tenemos muchas cosas por hacer. Por ejemplo, en lo que a mí respecta a Santa Cruz de la Sierra, se va a ampliar la cobertura de salud mediante servicios de salud integrales, se va a implementar políticas de prevención como por ejemplo campañas de salud, se van a hacer ferias, se van a institucionalizar programas informativos, tomando en cuenta obviamente la cultura de cada región. Va a haber integración dentro de lo que significa la medicina tradicional y también la medicina científica, creando la Universidad Medicina Alternativa, que obviamente va a revalorizar los saberes y conocimientos ancestrales. Se tiene mucho por hacer, se ha hecho mucho, pero obviamente todavía tenemos mucho por hacer. Por eso es que queremos que usted nos elija en los próximos 5 años. Tiempo, María René, gracias. En la siguiente ronda, vamos a estar hablando acerca del tema de justicia, por favor, ya sabe, siempre enfocándose en lo que está proponiendo su partido o su alianza rumbo a estas elecciones. Tienes 2 minutos, Frank. Bueno, en tema de justicia nosotros estamos abocándonos con conocimiento de causa, no somos teóricos en este aspecto, no estamos como los hoy congresistas justamente, mandan leyes totalmente obsoletas, no conocen el día a día en juzgados, cómo se vive en provincias, lastimosamente no tienen ese conocimiento, es por eso que nosotros queremos ser parte del Senado para hacer lo siguiente. Primero, a este individuo que viola a tu hija, a tu hijo, lo mata, a la mujer, narcotráfico, a esos señores hay que darles directamente la cadena perpetua, eliminar las medidas sustitutivas para estos señores y desdoblegar directamente la administración de justicia, estableciendo nuevos jueces, dándoles recursos económicos al Ministerio Público, uniendo Ministerio de Justicia, el órgano judicial, Ministerio Público, IDIF, Policía, Fuerzas Armadas, para que le den el contexto necesario, para que cada uno de nosotros tengamos una justicia pronta. Lastimosamente, hoy en día es todo plata, y lo podemos decir con conocimiento de causa. Lo que vamos a hacer nosotros es darles mayor bagaje de preparación a los jueces fiscales, subalternos y miembros de la Administración de Justicia, y establecer leyes que vayan a regular la administración. Medidas sustitutivas, dar una mejor preparación a jueces y fiscales. Y dijiste algo que es muy llamativo, la ley 1173 no va a solucionar absolutamente nada. Patricia, tienes 2 minutos. Para empezar, es necesario tener una reforma del sistema de justicia. Hay que garantizar que la justicia va a ser transparente, que no va a tener un color político como hemos visto que ha estado pasando estos últimos años, que si vamos a realizar una denuncia se va a efectuar y se va a investigar como se debería, y no nos vamos a fijar en quién es el denunciado, a qué partido político pertenece, sino que la justicia sea para los bolivianos y de los bolivianos, no que sea funcional al partido de gobierno. Es necesario que institucionalicemos el Ministerio Público. Tenemos que restituir la independencia de la justicia, una vez más, que deje de responder a un grupo de personas. Hay que cumplir con lo que establece la Constitución para la elección de los cargos judiciales. Hay que seguir el procedimiento constitucional para la designación del fiscal general y que las asambleas legislativas departamentales puedan hacer una preselección de candidatos para elevarlas al fiscal general para poder seleccionar también a los fiscales departamentales, ¿no? Hay que jerarquizar el rol del Ministerio Público y protegerlo de la presión política del gobierno de turno y evitar, tener también la base de los principios de la autonomía, ¿no? Ya hemos presentado el año 2016 como Movimiento Demócrata Social una reforma del sistema de administración de justicia que es necesario que se implemente, ¿no? Tenemos que ver cómo solucionar la retardación de la justicia, cuántas personas están en este momento esperando ser juzgadas, el hacinamiento en las cárceles, las condiciones en las que están estas personas sin poder tener también un juicio como debería ser, ¿no? Es muy necesario tener también justamente una justicia que sea para los bolivianos y de los bolivianos. Gracias, Patricia. Ella dice que es necesaria una reforma del sistema de justicia y que hay que cumplir con lo que señala la Constitución para seguir el procedimiento en torno a la elección del fiscal general, jerarquizar el Ministerio Público. Cecilia, tienes 2 minutos. Es muy importante entender
que la democracia consiste en, por un lado, todos los mecanismos de participación, por otro lado, la limitación del poder. La limitación, es decir, los poderosos no están por encima de la ley, que es el despotismo, que es exactamente donde estamos ahora, y que esas limitaciones del derecho se dan en el marco de los derechos humanos. Entonces, no es casualidad que la justicia esté en la circunstancia en la que está ahora, porque tenemos un gobierno que jamás creyó realmente en esta democracia. Creyó en la democracia en la medida en que la gente vote por ellos y les dé su poder. Pero el rato que la democracia limita el poder de ellos, se han reído de ella y se han dado el lujo de reírse de un referendo, para no mencionar todas las otras carcajadas que han dado en relación, por ejemplo, a las normas y a la Constitución misma. Entonces, me parece importante decir esto, porque entonces uno cree, ¿no?, que hay ciertas personas que efectivamente van a estar con la voluntad real, por convicción democrática, de hacer las reformas que necesitamos en la justicia. Comunidad Ciudadana propone como primer punto de su programa un shock democrático, y para el shock democrático lo que está proponiendo es justamente, primero, restaurar la vigencia de 168, pero además modificar, añadir, digamos, una instancia a la elección de magistrados para reformar y institucionalizar esa primera esfera del sistema de justicia, utilizando el criterio meritocrático, no solo político o minoritariamente político, sobre todo meritocrático, donde instancias de la sociedad civil y otras instancias académicas puedan ayudarnos a seleccionar a los mejores magistrados para que entren a la elección. Y esto es así porque no queremos provocar un cambio constitucional, una nueva constituyente que casi nadie quiere. Entonces, esta es una solución que Comunidad Ciudadana está planteando, y tenemos detrás personas con la solvencia democrática como Carlos Alarcón. También quisiera decir que el tema presupuestario es muy importante para nosotros, así como la descentralización. Solo puedo decir puntos. La policía es muy importante para que la policía que forma parte de este sistema funcione bien, y para eso tenemos propuestas también tecnológicas de seguimiento a través de videos. Gracias, Cecilia. Hablas de un shock democrático y señalas también añadir a través del criterio meritocrático la selección de los mejores magistrados. Vámonos a Santa Cruz rápidamente con María René. Tienes 2 minutos. Bien, nosotros estamos conscientes de que la justicia debe ser transformada. En ese sentido, en los últimos meses hemos recibido valiosos insumos de mesas de trabajo que se han realizado con diferentes organizaciones sociales, pero también con especialistas en el rubro, para poder determinar soluciones precisamente frente a este aspecto. La justicia boliviana, estamos conscientes, debe ser transformada y estamos trabajando en ello. Ya hemos comenzado. Otro de los grandes puntos que también es un anhelo para todos los bolivianos es la tan ansiada reforma policial. También estamos trabajando para ello. Queremos una policía que esté al servicio de la sociedad, que esté al servicio de la población, especialmente en lo que refiere a la seguridad ciudadana. Hablamos también de modernizar nuestros sistemas de licitación, nuestros sistemas de contratación, porque entendemos de que la corrupción también es una lacra que golpea fuerte a nuestra sociedad, y nosotros vamos a ser implacables en ese sentido en contra de la corrupción. Queremos un país automatizado, queremos un país digital, y ya arrancamos con este ambicioso programa de gobierno electrónico. Queremos que los bolivianos y las bolivianas no solamente tengan un acceso rápido a la justicia, que tengan algo eficiente, sino también que también se puedan codear mano a mano con todas las personas en el sentido de tener una vida cotidiana con la tecnología. Muy bien, muchísimas gracias, María René. Justicia debe ser transformada, ustedes lo están reconociendo. En la siguiente ronda hablamos del tema de economía, sus propuestas, cómo hacer para mejorar nuestra economía. Frank, tienes 2 minutos. Gracias, Miriam. En economía, lo más trascendente de Frente para la Victoria es establecer una economía plural. No vamos a modificar la economía, que es la base misma de nuestra sociedad actual, porque no queremos ser irresponsables al respecto de trascender de un Estado, de una república a un Estado plurinacional. Bajo ese contexto, lo que nosotros estamos ofreciendo como Frente para la Victoria es establecerles el trabajo correspondiente en 2 ámbitos. No dejar de ser extractivistas, porque los mineros, gas, petróleo se tiene que mantener aún vigente, pero también ver el lado de la tecnología, de la ciencia, de la agroindustria, bajo ese concepto de litio, poder ser exportadores y no importadores bajo ese concepto. Frente para la Victoria ha establecido diferentes parámetros con relación a
tener un bagaje de recursos económicos, pero no solamente explotar uno solo, ya sea gas o ya sea petróleo, sino también el medio ambiente, tener parte y fortalezas correspondientes con el tema de los jóvenes, para que ellos tengan su industria, su microempresa, para que las caseritas de la esquina tengan también la solidez y el bastante bagaje para que ellos directamente puedan tener un instrumento social, económico, sustentable en el tiempo. No queremos lo que ha pasado con la UDP suceda justamente al hacer un cambio brusco en la economía de nuestro país. Hay que ser responsables bajo ese concepto y mantener la economía que se tiene actualmente y hacer el cambio paulatino mediante nuestra constitución política del Estado y ofrecerle mejores días a todos los bolivianos y bolivianas y a nuestros hijos, a los cuales vamos a tener que dejarles esta herencia, que ojalá no sea como en su momento en la UDP del 85 ha sucedido, sino que hoy en día nuestra Bolivia no se nos muera directamente. Gracias, Frank. Establecer una economía plural, dices mantener la economía como está, pero hacer un cambio paulatino y no dejar de ser extractivista, sí, pero también apuntar hacia la tecnología, a la ciencia y a la agroindustria. Patricia, tienes 2 minutos. Bueno, Miriam, la Alianza Bolivia dice no, va a apostar por los emprendedores y por los productores, porque hay un mejor aprovechamiento de los recursos que tenemos nosotros los bolivianos, pero también, por ejemplo, en el tema de la quinoa nosotros hemos visto que hemos perdido el mercado internacional porque no se han hecho las gestiones necesarias para que la quinoa de los bolivianos pueda ser exportada a mercados importantes como es el de la China, y en este momento vemos los resultados. Perú es el mayor exportador de quinoa a nivel internacional, ¿no? Y en el tema de los emprendedores, no tenemos que olvidar que los jóvenes representamos a un importante porcentaje de la población de los bolivianos. Y somos nosotros los que estamos buscando insertarnos al mercado laboral de Bolivia, a ser los productores. Entonces tenemos que apostar por darles las oportunidades reales y las condiciones para que estos emprendedores puedan llevar a cabo estas grandes ideas que tienen, que no son solamente los negocios tradicionales, que no somos personas que quieren estudiar derecho, que quieren estudiar economía, sino que también queremos abrirnos a nuevos mercados. Tenemos que tener en cuenta de que actualmente en un nivel internacional estamos en un panorama de globalización y nosotros los bolivianos también tenemos que saber responder a ese momento, ¿no? Tenemos que tener, por ejemplo, artistas que sean de exportación. Nuestro cine, que es tan bueno, tiene que ser de exportación. Tenemos que hacer que el crecimiento económico esté acompañado del progreso. Hay que apostar por la investigación y el desarrollo de estas nuevas tecnologías. Tenemos que ver mucho más allá de lo que son los mercados tradicionales. Hay que ver de responder a lo que los bolivianos y las bolivianas estamos buscando en todos los sectores sociales, en todos los sectores laborales, y no simplemente enfocarnos en lo que ya se ha visto estos últimos años, ¿no? Es necesaria también tener una reforma tributaria que responda a estas nuevas a estos nuevos trabajos y estas nuevas ideas de los bolivianos. Gracias, Patricia. Hablas de emprendedores y productores, de dar condiciones a los jóvenes emprendedores, abrirnos a nuevos mercados en cuestión del crecimiento económico. Tiene que estar acompañado de progreso, de desarrollo e investigación de nuevas tecnologías. Cecilia, tienes 2 minutos. Es muy difícil en 2 minutos dar cuenta de semejante tema como en los otros, pero ahí voy. Primero vamos a mantener los equilibrios macroeconómicos que son fundamentales, y para eso, entre otras cosas, también hay que dejar el despilfarro y la corrupción, porque las obras nos cuestan mucho más de lo que nos deberían costar y con menor calidad, justamente porque este gobierno ha hecho de las contrataciones a dedo, fuera de licitación y no transparentes, la norma, no la excepción, como eran. También en este sentido quisiera decir que la idea es crear justamente las condiciones para que el emprendedurismo pueda efectivamente prosperar, y también nosotros hablamos de un asunto muy importante que son transiciones post-extractivistas, y esto se ha entendido muy mal por las personas que por supuesto no entienden de qué estamos hablando, porque no están conectados a los debates mundiales y al estado del arte en estas cosas. Cuando hablamos de transición post-extractivista, estamos hablando de una etapa de aterrizaje, digamos, suave de algo que de todas maneras va a ocurrir. En este caso, por ejemplo, estar reemplazando la matriz energética eléctrica nacional para evitar, por un lado, contaminación del aire, pero también recursos del gas que bien podríamos necesitar para la exportación. Y estamos hablando de una transición de al menos 10 años, pero una cosa es ir hacia allá y otra cosa es ir hacia allá. Es muy distinto el primer paso hacia dónde lo das. También este post-extractivismo tiene que ver con el litio. El litio no debería ser un extractivismo igual que los otros, debería darnos el paso para ir hacia las energías renovables. Finalmente, en el tema de diversificación productiva,
productiva, ahí sí que estamos apostando por opciones bioregionalmente adaptadas, que sean capaces de generar empleos locales, que le dan dinero a la gente y que la gente no tenga que estar pidiendo a los partidos políticos que les regalen canchitas, por ejemplo. Ahí entonces hay una unidad de la economía verde y de la naranja. Quisiera decir que no vamos a poder hacer todo esto si no respetamos la base vital, que es la naturaleza, que es la que nos da el agua, el oxígeno y los alimentos. Por último, ya que tengo un poquito más de tiempo, quisiera decirles que Costa Rica ha generado en 2018 $4.000 millones con ecoturismo, siendo la mitad del Departamento de La Paz. Muy bien, muchísimas gracias. Hablas de mantener los equilibrios macroeconómicos, pero dejar de despilfarrar y también dejar la corrupción, crear condiciones para los emprendedores. Hablas de una transición post-extractivista, economía verde y naranja. María René, tienes 2 minutos. Bien, la economía determina lo que es la paz social, oportunidades económicas y obviamente el nivel de satisfacción o insatisfacción con los gobiernos. En ese sentido, en el caso boliviano, los buenos resultados a nivel economía que se han tenido, todo lo que ha sido la buena situación económica que estamos viviendo, sin duda alguna, predispone el voto para seguir con esto del desarrollo y la estabilidad. En estos últimos 13 años hemos logrado consolidar el triángulo de todo lo que significa el crecimiento económico y la sostenibilidad económica. Es decir, todo lo que significa la apropiación de los excedentes de nuestros recursos de hidrocarburos, todo lo que significa la industrialización de nuestros recursos naturales y también la industrialización selectiva. Sin duda alguna, el principal desafío para los próximos años para nuestro gobierno será la consolidación del sector industrial a través del alto valor agregado que se quiere entregar y, por supuesto, esto para que pueda permitir el abastecimiento, no solamente a nivel nacional, sino también fijarnos metas para la exportación. Muchísimas gracias, María René. Vamos a irnos a una pausa, por favor. Le pido que se quede con nosotros porque seguiremos conversando con quienes son hoy protagonistas, candidatos a la primera senatoría. Ya volvemos. En este panorama electoral no todo es color de rosa, ¿no es cierto? Hay pugnas en algunos partidos, hay renuncias también en otros, como en Comunidad Ciudadana. Veamos este resumen, por favor. Es el candidato de la circunscripción especial del Trópico de Cochabamba del pueblo Yuracaré. Aparentemente no cumplía con algún requisito de orden legal. Y en el caso de Cochabamba tenemos 2 renuncias, absolutamente por razones personales. No tomar ya a no ser parte más de Comunidad Ciudadana. No los conozco, no los conocemos. No los conocemos ni los reconocemos. Ellos renunciar y poder inclusive dictar conferencias de prensa. Esto lo han hecho con 4 de nuestros candidatos a parlamentarios. Yo no puedo mentir al pueblo. Yo tengo que hablar al pueblo lo que es la verdad. Que para la candidatura Comunidad Ciudadana no existe y no marca lo que es la pueblo indígena para su candidatura. Más al contrario, es una mentira. Yo en persona he palpado eso, he sido yo usada como varias spots. Así es, el pueblo tiene que saber quién es el que quiere ser presidente, cómo puede postular, se sabe cosechar, se sabe sembrar, se sabe pastear, se sabe una vivencia de comunidad. Eso ha sido de mi parte, pero al camino he ido viendo que era una falsa y una mentira. Bueno, yo he buscado, pero como verá, es imposible de encontrar a su persona. He intentado para poder ubicar, para poder hablar con él. Inclusive en momentos que he tenido oportunidad de hablar con él ha sido al principio. Acaban de ver esta nota. Te voy a pedir, Cecilia, que en 1 minuto 30 me des tu opinión.
Bueno, las renuncias son normales, ¿no? Hay personas que están descontentas y sobre todo porque hay gente que se acerca a los partidos con unas expectativas básicamente no de contribuir a una causa común, sino de puestos, ¿no? En el caso de la señora, ella invitó al candidato a ir a su lugar, ¿no? Fue una invitación muy cordial que ahora resulta que condicionaba, ¿no? Un puesto y claro, lamentablemente no hay campo para todo el mundo, hay alianzas, no. Y lo que sí quiero negar enfáticamente es que haya una discriminación contra los pueblos indígenas y así lo demuestran, por ejemplo, las candidaturas de Valentina Fernández al Senado o la candidatura de Paulino Guarachi, que es el primer suplente a la senaturía, o la candidatura de Toribia Alero, para mencionar unas cuantas de la presencia indígena seria en comunidad ciudadana y también de otros movimientos sociales muy importantes como ADEPCOCA, a quienes quiero mandar un saludo especial por esta vía. He estado en Los Yungas este fin de semana, el recibimiento es extraordinario, están esperando que Carlos Mesa vaya, son víctimas de la persecución, de la injusticia, de la impunidad y quiero mandarles desde acá un saludo. Así que dentro de lo normal por un lado y por otro lado eso denota también las expectativas con las que las personas se acercaban que no eran de las mejores. Muy bien, gracias. Ella señala que las renuncias son normales y que bueno, hay personas que se acercan a los partidos, a las alianzas con unas... el único fin de tener un puesto. Exactamente. ¿No? Y eso no está bien. Vamos a Santa Cruz a ver qué opina María René. Bueno, querida Miriam, no creo que las renuncias sean normales, especialmente si tomamos en cuenta de que esta carrera preelectoral es bastante corta, ¿no? Yo más bien creo que esas renuncias son una debilidad política, ¿no? Es lamentable, la verdad, porque todos obedecemos a un programa de gobierno y si obviamente aceptamos en este sentido es porque estamos de acuerdo. De todas maneras, no sería descabellado pensar que en los próximos días, a medida que vayan cayendo más en las encuestas, pues hayan más renuncias. Respecto al rechazo de las mujeres indígenas, ¿qué le puedo decir? Cuando no hay una actitud original, auténtica, como por ejemplo el presidente Evo Morales, ¿no? Es un presidente de origen indígena, entonces puede estar, como se dice, mano a mano con aquellas personas. Cuando uno se acerca de manera electoralista, oportunista, como hemos visto que el candidato pues se acercó a la zona de desastre de los incendios forestales, solamente a tomarse una selfie, ¿no? Yo creo que ahí la cosa va mal. Gracias. María René dice que no cree que las renuncias sean normales y que esas renuncias son una debilidad política. Tienes 1 minuto 30, Patricia. Bueno, creo que cualquiera es libre de desencantarse del proyecto político al que haya apostado en este momento, pero yo creo que habrá que ver las razones de fondo para que se hayan hecho estas renuncias, ¿no? Creo que las expectativas que tenían algunos en algunas tiendas políticas no son lo que esperaban, ya se está notando más cuáles son los motivos por los cuales cada partido político se está postulando a estas elecciones y habría que ver cuáles son proyectos de poder, cuáles son proyectos personales que no representan a todos los sectores y cuáles son realmente proyectos que son para el país, no son un proyecto de poder, no son un proyecto personal. Nosotros como Alianza Bolivia dice no, hemos buscado integrar a todos los sectores de los bolivianos, tenemos 50 alianzas a nivel nacional y hemos trabajado con todas ellas para poder realmente ofrecerle a los bolivianos lo que los bolivianos van a necesitar y van a querer, ¿no? Entonces yo creo que habría que ver cuáles son los motivos para estas renuncias y una vez más cualquiera es libre de desencantarse de un proyecto político y por ende renunciar, ¿no? Muy bien, gracias. Patricia señala, cualquiera es libre de desencantarse de cualquier partido político. Habría que ver cuáles son proyectos personales y también cuáles son proyectos para el país con relación a estos programas de gobierno. Frank, tienes 1 minuto 30. Bueno, María René decía que las renuncias no son normales, que no se debe discriminar a la mujer de Pollera. Recordemos que renunció la doctora Virginia Velasco, mujer de Pollera indígena, representante de la ciudad del Alto. Y no es un punto menos, no es que tenemos que tirar la piedra, esconder la mano, mirar la paja que tiene el prójimo en ojo ajeno y no mirarse a uno mismo. Los indígenas, yo soy aymara, todos somos los que hemos nacido en el oriente o en el occidente, somos aymaras y no necesitamos estar disfrazados para que se pueda o no se pueda discriminar. Aquí no es opción de discriminar a las personas de Pollera. Mis abuelas han sido de Pollera y ahora es natural que una persona de Pollera ingrese al Congreso. No es algo
totalmente, no es un privilegio, no es algo de tomarlas entre algodones, es algo normal y natural, que ni siquiera deberíamos tocar ese tema. Acá lo que se tiene que ver son las capacidades, ya sea de pollera, sea del campo de la ciudad. Si ha estudiado, es capaz, tiene profesionalidad o tiene conocimiento básico, la escuela de la vida, pues adelante y vamos, pero no podemos estar viendo si es indígena o no es indígena para ver si es posible o no es posible ser candidato, ¿no? Así que las renuncias se da en todo lugar, no es ningún delito por ese aspecto. Bien. María René, ¿quieres responder a esto? No. Nada. Cecilia, tú. Bueno, sí. Primero que quisiera decir que Carlos Mesa no ha ido a sacarse una selfie hoy día a Roboré, ha ido a denunciar algo inaceptable, porque los incendios de Roboré son el resultado de las políticas de este gobierno, de ampliación de la frontera agrícola sin importar es la vocación de los suelos y solamente para vía prebenda adquirir votos, es decir, conquistar votos para una reelección que es ilegítima y es perfectamente legítimo. Entonces, que un candidato político vaya a hacer una denuncia política en algo que es eminentemente político, no es ningún desastre mental, es la consecuencia de unas, insisto, de unas decisiones políticas. Y por último, rechazo contundentemente el hecho de que haya falta de autenticidad en Carlos Mesa en su acercamiento al pueblo indígena. Como he dicho, añado una más, Cecilia Moyoviri, dirigente del TIPNIS, es candidata primera senadora por el Beni y el TIPNIS es un pueblo indígena masacrado y además sus derechos han sido violados con una carretera que el gobierno no termina de hacer, aunque lo está haciendo disimuladamente, y eso sí que es atentar contra los pueblos indígenas. Muy bien. María René. Bueno, quiero recordarle a la compañera que este fenómeno que se ha dado en nuestras tierras, en Roboré y en San José de Chiquitos, es un fenómeno que se corresponde con otros que se están dando en diferentes partes del mundo, ¿no? Australia, en diferentes partes. Y quiero recordarle también que eso no solamente es algo aislado, o sea, no es solo responsabilidad del gobierno nacional. Hay tres actores. Primero, el gobierno municipal, tenemos el gobierno departamental, la gobernación y por último también el gobierno nacional. Lo que tenemos que hacer es trabajar propuestas para lidiar con esto, porque son nuestros hijos, nuestros nietos que van a tener que lidiar. Se llama cambio climático y es eso algo que estamos viviendo en estos últimos años. No es un hecho aislado simplemente. Cecilia, ¿algo más que añadir? Exactamente, precisamente, porque hay cambio climático, no se puede deforestar, porque hay cambio climático, la propuesta de desarrollo de nuestro país no puede implicar la destrucción de los bosques, sino una forma mucho más inteligente y sofisticada utilizando la tecnología que existe. Y no solo es cambio climático, estamos en pleno momento de la mega extinción de especies y lo que acaba de ocurrir ha contribuido a eso. Es por eso que yo digo que el movimiento al socialismo no es la respuesta para el siglo XXI, ni siquiera para el presente. Entonces estoy hablando de ahora, no del futuro. Es así, María René, el cambio climático justamente aconsejaría no aprobar la ley de perdonazo que se ha aprobado ni los decretos que permiten deforestar en zonas de que son solo de vocación forestal. Y estoy hablando también y un saludo fraterno a toda la gente de Santa Cruz que está viviendo este desastre. Y si bien hay responsabilidades convergentes, la principal es la del gobierno nacional. Vamos a volver, por favor, de la pausa para seguir debatiendo con relación a este tema, porque realmente lo que estaba sucediendo en Roboré sí está empezando a generar este tipo de debate. Aguárdenos unos instantes, Frank. Vuelvo contigo después de la pausa. A ver, estábamos hablando acerca de las políticas, de lo que está pasando en Roboré, el cambio climático. ¿Qué dices, Frank? Bueno, en este aspecto vemos que el gobierno de turno no tiene una política con relación a este cambio climático y en relación a lo que está pasando y sucediendo en Roboré. No existe una política ni una regla conforme para poder tratar el mismo. Lastimosamente no nos están haciendo un favor y lo vuelvo a repetir. El movimiento al socialismo, que hoy es gobierno de turno, está en toda la obligación y el deber en velar por esos lugares que son reserva natural y que mañana María René, decirle que allá en Santa Cruz que esas tierras no sean pues utilizadas por empresarios. Si el día de hoy se está quemando, entre comillas, por un fenómeno natural, que para mí es provocada más bien esa reacción en Roboré, que mañana no sean utilizadas estas tierras para realizar
otras actitudes empresariales, que vengan a realizar algunas acciones en esas tierras que son vírgenes y que obviamente el tiempo nos dará la razón correspondiente en determinar que hay que cuidar pues nuestro medio ambiente, hay que cuidar nuestra casa y que el día de hoy, lastimosamente aquí en La Paz, prohíben hacer todo tipo de fogatas y que hoy no están velando por la calidad y la calidez de vivencia de nuestros niños, porque lastimosamente, ¿qué les vamos a dejar más adelante? Lo que hay que prevenir, y al presidente Evo Morales establecer, cuidar la naturaleza, no todo es plata, no todo es dinero, ya Tibnis es un claro ejemplo. Lastimosamente se tiene que pasar estos elementos totalmente contrarios a la naturaleza y obviamente que no tenga fines políticos ni fines económicos esta quema que está sufriendo estas tierras, que por lo tanto son totalmente el pulmón de nuestro país directamente. Cecilia. Bueno, tal vez valga la pena decir que se les advirtió que esto iba a pasar. El punto es que mientras más cambio climático hay, más caliente está la atmósfera y por tanto más secos están todos los territorios. Por tanto, si yo me pongo a quemar ahí, lo que va a pasar, y este es uno de los efectos del cambio climático, son incendios ampliados y olas de calor, o sea que se sabe eso de antes. Segundo lugar, quiero que la gente entienda que pedir que el bosque se quede en pie no es de ninguna manera decir que la gente se quede en la pobreza. Si se puede generar economía del bosque en pie, acabo de mencionar el dato de Costa Rica, $4,000 millones en 2018 y no hacen más que crecer a un 10%, por ejemplo el ecoturismo, que además está conectado con muchas otras cosas, como en el caso del Perú, con la gastronomía, con la cultura, con el folclore, eso se llama economía naranja. ¿Cómo no vamos a poder aprovechar nuestro bosque en pie? También nosotros exportamos ahora sí, contra todo, cacao, ¿no? Copuazú, el café, Colombia vive también el café, todo eso es bosque en pie, Miriam, no se necesita destruir. Finalmente quisiera decir algo más. De los bosques depende nuestra agua y eso es lo que la gente no está entendiendo, ni siquiera los mismos empresarios y el gobierno que están promoviendo esto. La agricultura que están queriendo hacer depende también del agua. Ya han estado en crisis de sequía, ¿cuántas veces? Y otras veces de inundación, ¿cuántas veces? El bosque renueva el ciclo del agua. Si nosotros destruimos el bosque, nos quedamos sin agua. En La Paz ya nos hemos quedado sin agua antes. En Santa Cruz han tenido sequía. En otros lugares, y María René estaba recordando otros, ciertamente, Ciudad del Cabo casi se queda sin agua. Este es el momento de, más bien, cuidar la naturaleza y generar resiliencia que nos permite enfrentar el cambio climático. Y con esto termino. Los bosques en pie son fundamentales y se necesita el talento y la inteligencia y el ingenio y aprender de otras experiencias exitosas que ya existen para crecer económicamente, protegiendo nuestra naturaleza. El desarrollo no puede equivaler a la destrucción de la base vital del propio desarrollo. Mire, Patricia, dime, Frank. Si esto a la misma población se le dice, si esto no ha sido provocado, mañana pasado el gobierno estará reconstruyendo estos bosques. Si esto ha sido provocado, mañana pasado vamos a estar viendo empresas en esos lugares. Y eso tiene que poner en alerta a la población, ya que se está transando, se está jugando con las tierras de nuestro país. Mire. Patricia. Bueno, en realidad yo quisiera preguntarle al movimiento, al socialismo, ¿dónde ha quedado la Pachamama? ¿Dónde ha quedado ese discurso? Porque hemos visto que el tema medioambiental no simplemente ha sido olvidado, sino ha sido vulnerado estos últimos años. Un claro ejemplo ha sido el caso del Tibnis. ¿Cómo es que solamente por tener una carretera han vulnerado uno de nuestros territorios que debería ser cuidado por todos los bolivianos, ¿no? El tema ambiental es algo que no podemos dejar de lado, ya lo han dicho acá. Tenemos que pensar en el mundo que le vamos a dejar también a nuestros hijos, a nuestros nietos y a los siguientes que estén acá, ¿no? Entonces yo creo que hay que buscar soluciones a esto, no hay que hacernos a la vista gorda y hay que ver cuáles son las consecuencias reales de todo lo que está haciendo el gobierno actual en contra del medio ambiente. María René. Bueno, en primer lugar, 3 puntualizaciones, ¿no? Primero, todos hablan y acusan directamente al gobierno, al MAS, de haber provocado esos incendios, que me parecen acusaciones realmente preocupantes, ¿no? No se puede aseverar algo así. Dijo el compañero que la próxima vez que veamos algo ahí, si vemos industrias, habrá sido provocado. Yo quiero recordarle nuevamente que este fenómeno, el fenómeno del cambio climático, el calentamiento global, no es un tema específico de Bolivia, es un tema que se está dando en el mundo entero. Es bien, en otro tema, por ejemplo, no podemos hablar de
plantear simplemente un crecimiento económico a título de ser ecologista, ¿no es cierto? La producción puede vivir con el cuidado de la naturaleza. No podemos ser tampoco tan extremistas ecológicamente hablando, porque no sé qué es lo que plantea el señor, que no se trabaje, que no haya producción. Gracias. ¿Alguien quiere responder? ¿A quién se refirió con señor Segami? Yo señor no soy, pero yo respondo que tal, pero dale, Frank. En este caso, el tema principal, lo que en este país se necesita es trabajo. Y por lo que está diciendo María René, me da a entender entre líneas que esto sí, que se quiere tener tierras para dar mayor trabajo. Eso es lo que dijo ella. Es decir, lo que yo le entendí en este momento es María René, ¿es eso? ¿Es eso lo que dijo? No, yo no le dije eso. Yo le dije que el señor está acusando de que ha sido el MAS el que ha provocado esos incendios para poner industrias. Si podemos volver a revisar la grabación, en ningún momento dije el movimiento al socialismo provocó esto. Lo que dije es que si es que esto no ha sido provocado, el gobierno de turno, sea este o el siguiente que venga, va a nuevamente renovar estos bosques. Si no, se va a meter directamente empresas, se va a meter directamente industria, se va a meter directamente cosas que no abastece. Y ahora con lo que dice María René, que no quiere que haya trabajo, es decir, ¿hay algo de por medio por este punto? Yo no lo dije, es lo que está sucediendo y es lo que está pasando en la realidad. Lo que pasa es que usted plantea que no se produzca a título de preservar la ecología, pero es una posición realmente extremista, en el caso de que tenga usted razón. En este caso yo no tengo ni voy a tener la razón. Lo que nosotros queremos es cuidar la naturaleza. Y si para cuidar la naturaleza tenemos que apaballar y directamente establecer de que la industria rompa, mate la fauna, la flora, los bosques, no creo que sea algo extremismo. Creo que tenemos que cuidar nuestra casa. Pero lastimosamente con lo que usted está estableciendo, creo que nos está dando la razón nomás que hay algo de por medio acá que está buscando industria y está buscando empleos, ¿no ven? No, señor, no le dije eso. Yo lo que le dije es que usted está planteando una actitud demasiado extremista al respecto. ¿Extremista en qué sentido, María? Y ha acusado directamente al gobierno, ¿no?, de provocar esta situación. En ningún momento acusé, si no hay ningún temor de eso, entonces ¿qué problema podemos tener? No hay ninguno, se lo aseguro. Yo solamente dije que si en un futuro no muy lejano simplemente van a renovar esos bosques, listo, no hay ningún problema, esto es cambio climático y tenemos que trabajar en ello. Pero sí, casualidad, mañana pasado va a venir una industria, se va a presentar empresas y van a tener aquello, ¿no le parece nada raro? Bueno, eso lo dejemos, que el tiempo nos dé o no nos dé la razón. Seamos o no seamos extremistas, lo que tenemos que cuidar es todo nuestro planeta y en particular nuestra poca fauna que nosotros tenemos y estos bosques que lastimosamente ya se ha provocado o no provocado, que el tiempo nos dará la razón. Vamos a ver si nos va a beneficiar o nos va a perjudicar, María Zené. Perfecto. Les voy a dar 1 minuto 30 cada uno, por favor, para que conozcamos, para que la población conozca la propuesta que están lanzando los partidos a los cuales ustedes representan con relación al tema del medio ambiente, porque evidentemente la ciudadanía quiere también saber qué van a hacer con relación a esto. Cecilia, tienes 1 minuto 30. Bien, es muy poco tiempo para hablar de estas cosas. Quisiera decir que la propuesta de Comunidad Ciudadana es la única que lo que ha hecho es integrar las consideraciones de los límites de la naturaleza a la economía, es decir, plantear el desarrollo económico desde las consideraciones de las capacidades regenerativas de los ecosistemas y no en contra de ellas como hacen los demás programas. María René acaba de probar exactamente eso. El MAS no logra imaginar un desarrollo que no implique la destrucción de la naturaleza. Entonces, cuando tú le hablas de proteger la naturaleza, te dice, pero ¿cómo vamos a desarrollar y cómo van a trabajar? Eso también lo dijo hoy día el gobierno. Eso muestra la incapacidad del MAS de proponernos algo viable. Por supuesto que se puede vivir del bosque en pie. El sector forestal, Bolivia era una potencia en bosques certificados. El ecoturismo es otra forma. Los productos de nicho que se valoran enormemente en mercados internacionales cuando son orgánicos, las artesanías indígenas, para no hablar de los servicios ambientales en cambio climático, se va a pagar a los países por mantener bosque en pie, precisamente para eliminar el tema, no eliminar,
para mitigar el tema del cambio climático. Entonces, realmente, gracias aquí, agradezco que haya quedado en evidencia por qué Comunidad Ciudadana es la única opción que tiene respuestas para los desafíos del siglo XXI y por qué el movimiento al socialismo que promete estabilidad, lo único que va a hacer es destruir nuestra base vital si sigue en este camino. Necesitamos hacer agricultura donde se puede hacer agricultura y no destruir bosques donde no se debe hacer agricultura. Gracias, Cecilia. Hablas de plantear un desarrollo económico que se puede vivir del bosque en pie, ecoturismo, servicios ambientales para mitigar los efectos terribles del cambio climático. Patricia, tienes 1 minuto 30. Bueno, en nuestra propuesta del programa de gobierno tenemos el punto 20, que es la gestión ambiental renovada, donde proponemos 3 puntos fundamentales. El primero es pagar por lo que se contamine. Es necesario que hayan impuestos justamente a la contaminación. Hay que prevenir antes que mitigar, hay que ver cuáles son las fuentes de estas contaminaciones para poder prevenirlas también. Y hay que atacar la fuente del daño ambiental, no el receptor. Es importante que podamos mejorar los instrumentos técnicos de la gestión ambiental, hay que simplificarlos y hay que adoptarlos con criterios prácticos y realistas que tengan costos bajos también, para poder también integrar la cuestión ambiental en todas las políticas, programas y entidades públicas que se tienen, ¿no? Muy bien. Gestión ambiental renovada, pagar por lo que se contamina, prevenir, integrar la cuestión ambiental a todo el sistema, ¿no es cierto? Vamos, Frank, 1:30. Lo principal que tenemos sobre este punto es vivir de la basura. La basura directamente tiene que ser industrializada y no tiene que contaminar nuestros lagos, nuestros ríos, nuestros bosques. No es destruyendo la naturaleza donde vamos a vivir cada día mejor. Lastimosamente, si nos vamos al lago Titicaca, está totalmente contaminado. Esos peces son los que nosotros comemos. Esos peces somos lo que nosotros damos a nuestros hijos. Esos peces son aquellos que están llegando al turismo y lastimosamente enfermarán a los mismos turistas, no volverán al país. Eso debemos prever. La carne, como nuestros abuelos vivían y ellos comían desde la quispiña, desde la quinoa, desde el chuño, desde el charque, desde todos esos elementos que actualmente nuestros hijos no los conocen. Y lo que nosotros queremos volver es justamente esa reconstrucción nacional. Comer chuño, quinoa, carne, la carne de llama, la carne de oveja, que sea totalmente nutritiva, la leche de la vaca. Es decir, si nosotros contaminamos, y esa es una política de Frente para la Victoria, concientizar a nuestras familias, concientizar la alcaldía, los gobiernos departamentales, gobiernos nacionales, en cuidar nuestra naturaleza y de manera, obviamente, también empresarial, porque se puede vivir de la basura, como lo vamos a hacer en su momento, industrializando la misma y generando también ganancias y empleos, sin destruir nuestro ecosistema, Miriam. Bien, Frank habla de la industrialización de la basura, porque se puede vivir de la basura. Perfecto. Lago Titicaca contaminado, y él señala que hay que, si es que contaminamos, hay que concientizar a las familias, a los gobiernos departamentales y también nacionales. María René, tienes 1 minuto 30. Muy bien, quiero recordarles que nosotros no somos nuevos en tema de medioambientales, ¿no? Los derechos de la madre tierra están consagrados en la Constitución Política del Estado. Recordarles que nuestras ciudades han sufrido verdaderos desastres, y esto debido a que no ha habido un acompañamiento de la gestión urbana con el crecimiento de las grandes ciudades que ha provocado el proceso de cambio. Por ello es que vamos a ser bastante enfáticos en el tema de preservación y recarga de nuestras fuentes de agua, pero además también la buena gestión y responsable, además, aparte responsable de nuestros residuos sólidos. Quiero recordarles que se ha producido en nuestra gestión más legislación sobre temas medioambientales que en ningún otro momento de la historia de nuestro país. Además se han titulado reservas y también áreas protegidas, y decirles también que nuestro modelo es modelo también para otros países. Muy bien, María René, gracias. Nuevamente una pausa, por favor, al volver ya a consideraciones finales, porque estaríamos entrando a nuestro último bloque. Bueno, ya en este último bloque ha sido muy interesante lo que nuestros invitados han expuesto con relación al medio ambiente. Por favor, van a tener 1 minuto 30 todos ustedes para que puedan ya dar a conocer sus consideraciones finales sobre este panorama electoral. Frank.
Bueno, a toda la población, a los bolivianos y bolivianas, en ustedes justamente está la decisión de seguir continuando con el gobierno de turno que tenemos o seguir generando un cambio directamente. Frente para la Victoria lo que les ofrece es una renovación, no solamente una renovación en una política joven, sino en personas que son jóvenes, que ellos van a ser el futuro de los próximos 20, 30 años en el ámbito político. Como lo vuelvo a repetir, no estamos obligados a pedir permiso a Cuba, a Venezuela, a China, ni a los Estados Unidos para dar uno y otro paso. Nosotros los bolivianos podemos decidir nuestro destino y lo que nosotros queremos es la reconstrucción nacional, sin odio, sin resentimientos. No vamos a estar con el resentimiento de los 500 años y lo vamos a seguir manejando los próximos 30 años. Tampoco vamos a estar aminorando a los indígenas con el tema del racismo, la discriminación. Lo que nosotros queremos es hermandad, que el rico tenga su ganancia y que el pobre sea más rico. Trabajar absolutamente para todos, sin venganza, sin ninguna forma de negatividad para aquellos que obviamente puedan determinar. Pero ustedes, señores, tienen la potestad. ¿Queremos continuar con el movimiento al socialismo? Ustedes deciden, nosotros vamos a acatarlo, porque ustedes, pueblo, lo han determinado. Pero si ustedes deciden generar un cambio determinado, también lo vamos a acatar. Pero lo que les pedimos es que el órgano legislativo tenga sus pesos y contrapesos, que seamos nueva gente, que seamos parte de los senadores y de los diputados. Perfecto, gracias. Frank, gracias. En ustedes, dice él, está la decisión de continuar con el gobierno de turno o no, porque el Frente para la Victoria les está ofreciendo renovación y habla también de reconstrucción nacional. Patricia, tienes 1 minuto 30. Bueno, para empezar yo quiero invitar a todos los bolivianos y a todas las bolivianas a leer cuáles son nuestras propuestas, a escuchar lo que nosotros proponemos también, para que vean que somos la mejor opción para Bolivia, somos la mejor alternativa para Bolivia, somos una renovación, queremos finalmente llevar a Bolivia al siglo XXI, queremos una política del siglo XXI. Es momento de que la política empiece a responder a los jóvenes. Muchos dicen que los jóvenes no nos interesamos por la política, pero en realidad yo creo que la política no se interesa por los jóvenes, ¿no? Entonces es momento de que cambiemos eso, que la política también pueda responder a estas nuevas necesidades que yo comentaba anteriormente de todos nosotros, de todos los jóvenes, que queremos emprender, que queremos tener un mejor futuro y buscar una mejor Bolivia para todos los bolivianos también, ¿no? Una vez más, invitarlos a que lean lo que nosotros proponemos. Vamos a seguir trabajando para que también los bolivianos puedan conocernos, vamos a llegar a todos los bolivianos, vamos a gastar nuestros zapatos hasta lo último, vamos a trabajar, vamos a triplicar los esfuerzos para que nos conozcan, para que vean que realmente es mejor no volver al pasado y cambiar lo que tenemos ahora, que realmente ya hemos dicho que no lo queremos tampoco, ¿no? Bien, gracias, Patricia. Invita a que lean las propuestas de Bolivia Dice No. Ellos dicen que son la mejor opción y de que es momento de que la política responda ahora a los jóvenes. Cecilia, 1:30. Quisiera comenzar diciendo que nada contra María René personalmente, pero es bien duro que hablen de la legislación, porque eso solamente evidencia el cinismo y la hipocresía de un gobierno que habló de los derechos de la madre tierra y hace lo que hace. Y a propósito de renuncias, ahí menciona la renuncia de Pablo Solón, que organizó la cumbre donde se aprobaron estas cuestiones y otras, y por el horror de la inconsistencia, de la hipocresía, de hacer justo lo contrario de lo que dicen las leyes. Las leyes, y el gobierno siempre anuncia leyes, no logran resultados. Lo único que importa son los resultados, no las cosas que se hacen para lograr ellos, y mucho peor si hay cinismo de por medio, en este caso el gobierno no de María René. El gobierno del MAS no tiene idea de cómo realizar una economía para el siglo XXI, no tienen idea, nos llevan hacia el siglo XX y juran que eso es hacia adelante. Ya francamente es demasiado abuso de poder, demasiada incompetencia, demasiada corrupción, demasiado narcotráfico, un desastre la salud, un desastre la educación. No podemos, queremos un país mejor, vamos a luchar por él, estamos dando, muchos ciudadanos hemos metido a la política porque necesitamos el voto de ustedes para evitar que el MAS destruya la naturaleza, destruya la economía, porque los indicadores económicos no son alentadores, y finalmente destruya la democracia. Así que nos estamos jugando demasiadas cosas en esta elección para que la gente crea en la propaganda, que además es financiada con nuestros recursos abusivamente. Voten por nosotros, por Comunidad Ciudadana. Gracias, Cecilia. El MAS no tiene idea de cómo realizar una economía del siglo XXI, lo dijo la candidata a primera senaturía por Comunidad Ciudadana. María René, tienes 1 minuto 30. Gracias, Miriam. Bueno,
Lamento que Cecilia haya utilizado su minuto y medio para hablar de nosotros en vez de aprovecharlo para proponer a la gente sus propuestas, ¿no? De todas maneras, reitero que la proyección que tenemos como instrumento político es bastante saludable en las encuestas, mientras que otros se han estancado o de lo contrario están decayendo. Yo quiero decirles que voy a proponer que prioricemos la política de trabajo con las mujeres, especialmente con las mujeres que son madres solteras. Con ello vamos a reducir bastante también la tasa de feminicidios. Pero también, como dijo Patricia, voy a trabajar bastante con temas de jóvenes porque consideramos que son la fuerza que va a impulsar nuestro país en los próximos años. Se viene la era de la industrialización y van a ser la fuerza motora de Bolivia sin duda alguna, especialmente para aquellos que van a buscar su primer empleo. Quiero decirles que este 20 de octubre todos asistamos a las urnas porque debemos considerar que va a ser una fiesta democrática, una fiesta legal, una fiesta donde todos los bolivianos no solamente vamos a tener la oportunidad de ir a votar por alguien, sino vamos a tener la oportunidad de elegir qué Bolivia queremos tener. Si queremos tener una Bolivia estable, progresista, con oportunidades, una Bolivia inclusiva, como tenemos y como el presidente Evo Morales es el único que nos garantiza eso, o si por el contrario queremos tener una Bolivia inestable, insegura, donde no haya paz social, gracias, como por María ejemplo René. Está sucediendo en nuestro hermano país de Argentina. Gracias. Vamos a revisar a continuación ese ranking de 10 temas que merecerían ser atendidos, por favor, señor director, y que ellos, nuestros candidatos, han escogido 3 importantes. A ver, economía, narcotráfico, educación, justicia, relaciones exteriores, corrupción, seguridad, trabajo, violencia y salud. Cada uno de ustedes ha escogido 3 temas importantes. A ver, María René, de estos 3 temas importantes vamos viendo los que tú has escogido, señor director. María René Liébana escogió economía en primer lugar, empleo en segundo lugar y salud. Voy a pedirte, María René, ¿por qué economía? Bueno, porque como le dije, Miriam, porque la economía determina la paz social, oportunidades económicas y determina también cuáles son los niveles de satisfacción o insatisfacción con nuestros gobiernos. Como ha pasado en estos últimos 13 años, hay bastante satisfacción de parte de la mayoría de las personas. El momento económico que se vive en nuestro país nos garantiza que obviamente el voto se predisponga para continuar precisamente con todo este desarrollo y progreso que hemos tenido en los últimos 13 años, pero además porque la economía, si tenemos una buena economía, vamos a poder también solventar los otros temas como son el empleo y la salud. Muy bien, gracias. Vamos a ir ahora a continuación con Cecilia, por favor. Cecilia, vamos a ver qué temas se ha escogido. En primer lugar, corrupción. En segundo lugar, justicia. Y en tercer lugar, economía. Te pido que nos expliques por qué has escogido en primer lugar corrupción. Bien, yo hubiera escogido primero visión de país, que es de lo que he estado hablando ahora, del siglo XXI versus siglo XX. Pero bueno, corrupción porque me parece que destruye todo lo demás. Uno puede tener leyes, ¿no? Ideas, programas, etcétera, pero si hay corrupción, se destruye todo, se destruye la institucionalidad, se despilfarran los recursos, se tienen obras de mala calidad que se están cayendo. Eso, por supuesto, que digamos, le quita sustancia a todo lo demás. Justicia, porque permite la impunidad en la corrupción, y entonces los mejores proyectos y las mejores leyes no se pueden aprobar. Economía, porque es la base, es mi tercer punto, es porque es la base de todo lo demás. Es la base, por ejemplo, que necesitamos para cosas que, sin embargo, son aún más de fondo, y en nuestro programa queda clarísimo: la educación. Nosotros estamos apostando no a los recursos naturales. La mayor riqueza de este país no son los recursos naturales, como nos han repetido durante estos 13 años. La mayor riqueza de este país es el talento de las personas y muy especialmente de los jóvenes. Entonces, ahí la educación es muy importante, pero si no logramos arreglar estos otros elementos, no vamos a poder invertir como quisiéramos en educación, en salud y en otras necesidades como la creación del contexto apto para el emprendimiento. Muy bien, muchísimas gracias. Revisamos ahora lo que escogió Patricia, por favor. De estos 10 temas, ella también ha escogido la corrupción en primer lugar, violencia familiar en segundo y trabajo en tercero. Explícanos el primer punto, por favor, corrupción. Bueno, en realidad estos 13, 14 años que estaba el movimiento del socialismo, hemos visto que ha habido una normalización de lo que es la corrupción. Yo no entiendo por qué actualmente hay un término que le dicen microcorrupción. La corrupción es corrupción y punto. No importa si son 10 bolivianos o 10 millones de bolivianos.
Lo que pasa es que nos están robando a los mismos bolivianos. Si nosotros podemos estar tranquilos, tener tolerancia cero a la corrupción y saber que nuestros recursos están siendo bien empleados y no están llegando a los bolsillos de algunos políticos solamente, y que quién sabe cuántos casos más nos vayamos a enterar en estos siguientes años, vamos a poder estar más tranquilos, vamos a poder invertir más en salud, vamos a poder invertir más y mejor en educación, vamos a poder tener mejores trabajos, vamos a poder tener un mejor país. La corrupción es lo que está matando a Bolivia en este momento, es el gran cáncer de Bolivia, y tenemos que dejar de pensar que es normal o que es algo que no se puede combatir. Tenemos que tener tolerancia cero a la corrupción y no permitir que se normalice como se ha visto en estos últimos años, ¿no? Para así poder tener justamente un país con oportunidades para los bolivianos, un país con seguridad, con honestidad y con progreso para y por los bolivianos y las bolivianas también. Muchísimas gracias, Patricia. Vamos a ver ahora qué ha escogido Frank de este ranking de 10 temas. Él ha escogido en primer lugar trabajo, segundo educación y tercer lugar justicia. Explícanos el primer punto, por favor, Frank. Miriam, porque sin trabajo no hacemos absolutamente nada. Todos necesitamos trabajar para generar nuestros recursos, nuestro pasaje, para tener nuestra marraqueta aquí en La Paz, el Cuñapé en Santa Cruz, para tener nuestro pesito y podernos movilizar en el micro. Sin trabajo, Miriam, no tenemos absolutamente nada. No hay economía. No se puede mover la economía si uno no tiene un empleo digno, con un salario digno, con un seguro medio digno. Sin trabajo no va a haber salud, sin trabajo no va a haber empleo, sin trabajo tus hijos no van a estudiar, por lo tanto no van a tener educación. Sin trabajo tú te vas a divorciar de tu esposa, de tu esposo, tu familia se va a destruir. Lo que necesitamos, y Frente para la Victoria lo que quiere es generar fuentes de empleos, y una de esas es generar empleos de la basura, para que tengan empleos totalmente dignos. Y con esto termino, Miriam. ¿Por qué las mujeres vuelven? ¿Por qué vuelven al seno agresor? Porque lastimosamente son golpeadas por el marido, van a una institución pública, la fiscalía ese ratito, 24 horas las tiene, y mañana pasado les dan macramé, les dan repostería, no les dan un trabajo sustentable para ya no volver con el marido que sustenta la casa, sino darle un trabajo a la mujer que sea sustentable, que pueda sustentar y dar de comer en la mañana, en la tarde, en la noche a sus hijos, y obviamente el trabajo es lo más fundamental para todos los bolivianos. Sin trabajo no tenemos plata, no tenemos alimentos, no tenemos ropa. Lo que tenemos que hacer es generar trabajos y empleos para nuestro país. Muchas gracias, Frank. Así se ha cumplido nuestro tiempo. María René, ha sido un gusto tenerte hoy en el debate. Muchísimas gracias, Miriam. Un debate que lamentablemente se ha centrado más en las políticas de nuestro instrumento político. Lamento mucho el pesimismo y el derrotismo de mis compañeros de sede en este momento en la ciudad de La Paz. Sin embargo, quiero decirles y reiterarles que este próximo 20 de octubre la fiesta será una fiesta democrática, y los esperamos para que todos puedan depositar su voto. Muchísimas gracias y un saludo fraterno para toda Bolivia. Gracias, María René en Santa Cruz, María René Dievana. Cecilia, muchas gracias. Muchas gracias, María René. Ha sido un gusto estar aquí debatiendo con todos los otros candidatos y las otras, bueno, con el otro candidato y las otras dos candidatas. El tema de la mujer es ciertamente importantísimo y está dentro de la justicia. Yo quisiera decir nada más que nuestra propuesta es por una Bolivia mejor. No somos para nada derrotistas, para nada pesimistas, por el contrario. Creemos que podemos ser un país mucho mejor del que somos ahora, y quienes nos piden que nos contentemos con esto y diciendo que es una maravilla, es el MAS, y diciéndonos que nos garantiza más de esto. No necesitamos más de esto, necesitamos cosas realmente distintas, aunque vayamos a preservar las cosas buenas que se hicieron en estos 13 años. Nosotros apostamos por una Bolivia mejor, y vuelvo a pedir el voto de las personas. Somos la única opción que puede ponerle coto a un masismo que está queriendo destruir, insisto, la democracia, la naturaleza y la economía. Gracias, Cecilia. Patricia, lindo conocerte, estás entre las más jóvenes. Sí, la candidata senadora más joven de las primeras, ¿no? Bueno, solamente agradecerles a ustedes por este espacio. Ha sido un gusto poder debatir acá con Cecilia, con María René y con Frank. Es bueno también saber cuáles son las ideas y las propuestas que tienen los otros partidos y alianzas. Simplemente recordarles que es momento de que apostemos por algo nuevo. Hemos visto que lo que hemos tenido estos últimos años no es lo que queremos los bolivianos. Tampoco queremos volver al pasado, entonces ¿por qué no apostamos a algo nuevo, algo
que represente a la renovación que necesitamos los bolivianos. Apostemos pues por un gobierno con las manos limpias y con las cuentas claras, ¿no? Los invito una vez más a leer cuáles son las propuestas de nuestra alianza Bolivia Dice No, y mandarles un saludo especial a todos los bolivianos y a las bolivianas que nos han estado viendo en esta noche. Gracias Frank también por estar aquí. Bueno, este debate ha servido no para demostrar ningún pesimismo, ningún derrotismo, como nos acaba de mencionar María René. Bueno, nosotros si fuéramos pesimistas, derrotistas, no estaríamos pues participando por tratar de mejorar nuestro país. Todos jalamos por mejorar nuestro país, nadie para hundir al país. Tampoco somos contentos para estar contentos porque pasó aquí, no pasó allá, etcétera, etcétera. Tenemos que decir las cosas de verdad, no podemos tapar el dedo con un sol. Está mal, está mal. Hay que ser también autocríticos. Bajo ese contexto, simplemente lo que necesitamos es que tú, boliviano y boliviana, decidas qué es lo que quieres para tu país. Aquí estamos, una opción, Frente para la Victoria. Bien la tomas, bien la dejas, pero el 20 de octubre, ve, pon tu voto y obviamente que Dios bendiga estas elecciones y bendiga a nuestro país y obviamente cada día seamos mejores y no nos falte el peso en el bolsillo ni el pan en la mesa. Gracias Miriam. Frank, a ustedes como siempre por el cariño y la confianza. En próximas horas estaremos de vuelta con otro capítulo de este Hora 23 que les ofrece cada día Bolivia Decide 2019. Buen descanso.